Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este canal de prevención de riesgos laborales. Hoy, además de presentaros este nuevo sitio donde voy a empezar a grabar también poco a poco, os quería hablar de un tema que, aunque parece que es una cosa que todo el mundo sabe, la realidad es que cuando voy visitando empresas pues veo que parece que no está tan clara, y es cómo proteger a tu trabajador o cómo debería protegerme la empresa. Así que si quieres saber cómo tiene que ocurrir esto, quédate, que este vídeo te interesa. Como todos sabéis, es deber del empresario proteger al trabajador. Pero hay muchas veces que, digamos, empieza la casa por el tejado y la empresa o el empresario pues termina por ponerle un equipo de protección individual al trabajador y con eso pues nos quedamos tranquilos. Y no, eso no debería ser así. Siempre, para proteger al trabajador, tenemos que hacer caso al artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde dice que hay que anteponer las medidas colectivas a las protecciones individuales. Esto lo dicen los principios de la acción preventiva. Entonces, ¿qué sería lo ideal para proteger a un trabajador? Pues bien, lo ideal sería definir o diseñar cómo va a ser un puesto de trabajo o cómo va a ser una instalación y ahí, desde el propio diseño, ir atajando los riesgos para pues, evitarlo cuando ese trabajador se vaya a incorporar al trabajo. Pero claro, esto realmente al final en raras ocasiones lo vemos, al menos los técnicos de los servicios de prevención ajenos, donde lo que normalmente nos encontramos pues son empresas que ya están en funcionamiento, con puestos que ya están en funcionamiento, y nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar ese puesto. Pero bien, eso no quita que se tengan que hacer las cosas ordenadamente. Lo primero siempre que tenemos que hacer en este caso ya es evaluar. Lo siguiente que tendremos que hacer es, una vez detectados los riesgos, establecidas las medidas preventivas y planificadas, tendremos que planificar primero pues que la empresa haga una serie de actuaciones técnicas o actuaciones organizativas encaminadas a reducir esos riesgos. Y si con este tipo de actuaciones no se han reducido los riesgos al máximo y sigue estando el riesgo ahí, entonces ya y solo entonces tendremos que proveer un equipo de protección individual a este trabajador. Pero bien, vamos por partes. He dicho que primero tendríamos que hacer una serie de medidas organizativas o una serie de medidas técnicas, que pueden ser protecciones colectivas, pero ¿qué es esto? Pues las series de medidas organizativas, al final, como su propio nombre indica, son medidas que toma la empresa en cuanto a la organización del trabajo. Por ejemplo, rotación de turnos, métodos de trabajo o procedimientos de trabajo de cómo realizar una tarea para evitar el riesgo. Esto serían una serie de medidas organizativas. Luego tenemos una serie de medidas técnicas, como puede ser, por ejemplo, el apantallamiento de una máquina que está haciendo ruido para que deje de generar ruido, la colocación de sistemas de extracción localizadas. Esto serían una serie de medidas técnicas. Así que, siguiendo con lo que estoy diciendo, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues establecer medidas organizativas, medidas técnicas de protección colectiva y, si sigue perdurando el riesgo, entonces medidas de protección individual. Las medidas de protección colectiva, como su propio nombre indica, con una misma medida protejo a un colectivo, por eso se antepone a las de protección individual. ¿Cuáles serían las medidas de protección colectiva? Pues, por ejemplo, un vallado perimetral, una pasarela de trabajo, unas redes que impidan la caída, unos andamios, un sistema de extracción localizada, un apantallamiento de una máquina para que no emita ruido. Con un mismo sistema, fijarse que protejo a todo el que pase por ahí. Eso sería una medida de protección colectiva. Si, como ya os he dicho, ni con las medidas organizativas ni con las protecciones colectivas estoy evitando que el riesgo allí se materialice, pues entonces tendré que dotar a ese trabajador de un equipo de protección individual, que, como su propio nombre indica, es individual, solo protege al individuo que lo lleva puesto.
Y dentro de este tipo de equipos tenemos los equipos de protección individual, de protección integral o los que solo protegen parte de mi cuerpo. Por ejemplo, un casco pues solo protege la cabeza, unos guantes solo protegen las manos, unas botas solo protegen los pies, un chaleco reflectante, pues esto es un equipo de protección integral porque me protege a mí entero, a mi persona de un atropello. Un arnés de seguridad, pues me protege a mí de una caída, con lo cual también es un equipo de protección integral. No sé si os está quedando claro cuáles son las pautas, si no os las repito. Primero, medidas organizativas, protecciones colectivas y protección individual. Y para que una exista, tiene que existir la anterior, o al menos deberíamos de haber hecho un esfuerzo porque exista la anterior. Y solo cuando las anteriores no puedan darse, iremos bajando. O solo cuando las anteriores no terminen de eliminar el riesgo, iremos bajando hasta llegar a la protección individual. Así que cuando veis a trabajadores que se están quejando normalmente de equipos de protección individual que no le encuentran sentido, pues muchas veces si analizamos la situación podemos encontrarnos con casos de estos. Casos en los que la empresa o el técnico de prevención o la persona que allí esté a cargo de ello está dando equipos de protección individual a trabajadores que o bien no lo necesitan, con lo cual no hemos evaluado el riesgo y hemos visto que allí no necesitan ese casco, simplemente están matando moscas a cañonazos, o bien el riesgo se podría solucionar con el establecimiento de medidas de protección colectiva o medidas organizativas y aún así se le está dando este equipo de protección individual. Esto no debería de ser así, porque como ya os digo, debemos primero ver las protecciones colectivas, debemos ver medidas organizativas y solo cuando esto falle o no sea suficiente, entonces daremos equipos de protección individual a los trabajadores. Por último, os quiero poner un ejemplo de un caso que se nos ha dado a nosotros para que ustedes veáis cómo lo hemos hecho. Nosotros llegamos a una carpintería donde nos encontramos que había bastante polvo y además localizado, había una máquina que era la que generaba más polvo que otras. Eso se veía a simple vista. Pero, como os dije, independientemente de que en una evaluación visual yo vea que allí hay polvo, eso solo me está diciendo a mí que debería hacer una medición higiénica. Y una vez que haga la medición higiénica, entonces empezaré a adoptar medidas preventivas para erradicar ese polvo que hay ahí, ese riesgo que hay ahí de inhalación del polvo. Una vez que hicimos la medición higiénica, efectivamente lo que nos arrojó fue que los valores límites habían sido superados y empezamos a establecer una serie de medidas preventivas y a planificarlas para que la empresa las llevase a cabo. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por medidas organizativas y medidas de protección colectiva. Las medidas organizativas propuestas fue que se balizase, se perimetrase la zona de trabajo para que otros trabajadores que no tenían por qué acceder ahí, pues no accediesen y al no acceder, pues no tienen riesgo de inhalar ese polvo, porque digamos que desviábamos el paso de esas personas por otra zona de la instalación, que estaba bastante más lejos. Otra medida organizativa que hicimos, pues establecer procedimientos de trabajo donde se incidía en la limpieza de la maquinaria para que no quedase tampoco polvo acumulado. Luego se propusieron medidas de protección colectiva como los sistemas de extracción localizada para el momento del corte. Y una vez que la empresa hizo todas esas medidas, volvimos a medir. Es decir, cuando la empresa hizo todas las medidas, nosotros ¿qué hicimos? Reevaluar para ver la nueva situación, a ver si allí seguía estando el riesgo o no seguía estando el riesgo. Se detectó que en la tarea de corte seguía estando los valores límite por encima. Entonces, como ya habíamos establecido medidas organizativas, medidas colectivas y de momento no podíamos hacer otra cosa, pues tuvimos que decirle a la empresa que en el momento del corte esos trabajadores tenían que tener una protección individual, un equipo de protección individual, como fueron mascarillas autofiltrantes de polvo. Espero que con esto os haya quedado claro cómo fue el orden que nosotros fuimos dando y sepáis cómo tiene que evaluar vuestra empresa los riesgos y proteger a ustedes, o bien cómo ustedes tenéis que proteger a vuestros trabajadores. Porque como ya sabéis,
es una obligación del empresario velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores y hacerlo pues en este orden, no simplemente comprándole el equipo de protección individual. Así que espero que os haya quedado claro esto y que no se dé este caso más en vuestras empresas. Con eso me daría por bastante satisfecho. Y además os invito a que si tenéis alguna duda o alguna anécdota que me queráis contar, lo contéis en los comentarios, que estaré encantado de leerlo o de responderlo en caso de que sean dudas. Que le deis a la campanita, se suscribáis al vídeo y lo compartáis si os parece interesante y que le deis al me gusta para ayudar al algoritmo a posicionar el vídeo. Esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.